atender para que todos pudieran votar. En 2 municipios... Amigos y amigas todos. Así inicia Temas del Día. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y como siempre vamos a iniciar este recorrido por América Latina y el mundo con los hechos más destacados con la pregunta del día. Aquí está. El partido de gobierno, esto es en Colombia, Centro Democrático, el del expresidente, actual senador Álvaro Uribe, pierde sus principales apuestas en alcaldías y gobernaciones de Colombia. Te preguntamos, ¿a qué se debe esta derrota? Esperamos tu respuesta, esperamos tu opinión en @temastelesur. Así iniciamos nuestro primer tema. Alberto Fernández se convertirá en el próximo presidente de Argentina tras obtener la victoria en los comicios presidenciales de la víspera. Con el resultado electoral, el pueblo abre un nuevo ciclo político y pone fin a políticas neoliberales implementadas por el presidente Macri durante los últimos 4 años. En su discurso, Alberto Fernández se comprometió a avanzar en la construcción de una sociedad incluyente y con plenos derechos para la ciudadanía. Gracias a todos los que nos votaron, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias, como dijo Cristina, por el compromiso que han demostrado por construir realmente una Argentina solidaria, una Argentina más igualitaria, una Argentina que defienda la educación pública, una Argentina que defienda la salud pública, una Argentina que privilegie a los que producen, una Argentina que privilegie a los que trabajan. Estoy seguro que ese es el mandato que nos han dado cada uno de los que nos votaron. Entre tanto, el presidente Mauricio Macri, candidato a la reelección, reconoció su derrota durante la jornada electoral. Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández. Acabo de hablar con él por la gran elección que han hecho. Lo invité mañana a desayunar a La Rosada porque tiene que empezar un periodo de transición. Por favor. Esto es por Argentina. Una transición ordenada que lleve tranquilidad a todos los argentinos, porque acá lo único importante es el futuro y el bienestar de los argentinos. Es lo que sucedía la víspera. Revisamos hechos de ahora. El presidente Mauricio Macri se reunió con el presidente electo Alberto Fernández. Así dialogaron sobre la transición de gobierno. El encuentro entre Fernández y Macri se efectuó en la Casa Rosada, en la sede del gobierno del país, en Argentina, en Buenos Aires, la capital. Durante la cita, Alberto Fernández presentó una lista de colaboradores que desea que participen en el proceso de transición. Allegados al presidente electo señalaron que la reunión transcurrió de manera cordial. El periodo de cambio de gobierno en el país se extenderá hasta el próximo 10 de diciembre, fecha en la que las nuevas autoridades asumirán sus cargos. ¿Qué más ha pasado durante esta jornada? Vamos con nuestra enviada especial hasta Buenos Aires, Adriana Sibori. Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Además de esta reunión, había mucha expectativa en términos económicos, la situación de los mercados, la situación de las finanzas, el dólar, expectativas, medios de comunicación. El panorama de esta jornada, ¿cómo te va? Hola Tatiana, es un gusto saludarte. Un panorama increíble, te podría decir. Bueno, ¿cuál es la expectativa? La expectativa es que faltan 44 días para que el nuevo gobierno, Alberto Fernández, tome posesión de su cargo. Y bien decías, transición, días de transición. Se reunió el presidente electo con el presidente en funciones, Mauricio Macri, hablaron en transición. No trascendió mucho, 30 personas podrían estar involucradas prácticamente en este periodo. Pero ¿qué ha pasado con los mercados? Recordemos un poco, hagamos un recuento. El viernes antes de las elecciones de evaluación del peso argentino, gana las elecciones el presidente Alberto Fernández y el gobierno de Macri
3, 4 horas después que se anuncia la victoria, anuncia un cepo cambiario al dólar. ¿Qué significa esto, Tatiana? Lo que dicen es que los argentinos podrán comprar $200 al mes. Antes era 10.000, ahora son 200. ¿Qué dice el gobierno de Macri? Bueno, que esto es porque se da por el proceso electoral, cómo están las cosas, que es para defender el peso, para que no pierda valor, para que no haya devaluación, para cuidar las reservas en toda esta época de transición. Sin embargo, te quiero decir qué es lo que dicen los analistas, qué es lo que dicen analistas económicos, qué es lo que dicen analistas políticos, que en realidad esto no pasa por un proceso electoral que se está dando ahora y que se ha dado, sino esto pasa por las malas políticas económicas de 4 años. Y está demostrado, dicen, ¿por qué? Porque en estos 4 años los índices económicos han sido bueno, en decadencia, sin duda. Estamos hablando de pobreza en aumento, estamos hablando de desempleo en aumento, estamos hablando de devaluación, estamos hablando del país más endeudado. Bueno, toda esta crisis son las expectativas de las personas. ¿Cómo hacen, por ejemplo, ahora con este nuevo gobierno lo que quieren, lo que esperan a través de las promesas que ha hecho la fórmula Fernández, que ya ganó la elección, presidente electo, como ya sabíamos, Alberto Fernández? Bueno, que la educación pública se haga un hecho, educación pública de calidad, que la salud pública se haga también un hecho, salud pública de calidad, país de oportunidades para todos. O sea, prácticamente las expectativas es un cambio de rumbo en lo económico de este país para poder avanzar. Pero hablemos un poco de lo que también está a la expectativa internacional. Bueno, felicitaron a Alberto Fernández diferentes presidentes del mundo, entre ellos Evo Morales. Fernández le contestó hablando de la amistad, que ahora es tiempo de seguir profundizando la integración. Por ejemplo, también presidentes de América Latina, Paraguay, también Chile, por cierto, el presidente de México. Entonces, todos hablando sobre integración, felicitándole, agradeciendo todas esas felicitaciones. Y hablemos un poquito, me paro hablando de presidentes, porque el presidente de Brasil, el país vecino, en vez de felicitarlo, dijo que no lo iba a felicitar y que iba a esperar a ver cuál iba a ser la política del presidente Alberto Fernández. Criticó la elección de Argentina y dijo que había sido una mala elección de los argentinos. Esto ha generado sin duda alguna molestia dentro de la sociedad de esta nación del sur acá en Argentina. Por otro lado, el presidente electo Alberto Fernández también creo que es primordial recalcar que en su primer discurso como presidente electo, lo primero que pidió fue, Lula libre, considerado un preso político en Brasil. Así están las cosas, cómo se maneja la política nacional. Ya vemos que los argentinos sin duda eligieron por un cambio de rumbo económico y social, y la política internacional, Alberto Fernández, con destacado punto para él es la integración latinoamericana. Asuntos que vamos a analizar más adelante en el servicio informativo de Telesur. Gracias por este panorama, Adriana. Muy buenas tardes. Gracias y hasta la próxima. Aquí es importante revisar ahora resultados de las elecciones presidenciales en esta nación del sur del continente, con el 97,20% ya de mesas escrutadas. En primer lugar, con más de 12 millones de votos, que equivalen a 48,1% de los sufragios, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, consiguió el triunfo en primera vuelta en este porcentaje que ven ustedes en pantalla. Entre tanto, el presidente Macri, candidato a la reelección, ocupó el segundo lugar con 10 millones de votos, un poco más, que corresponden al 40,4%. En tercer puesto fue para el candidato del Consenso Federal, Roberto Lavagna, sumó casi 2 millones de votos para alcanzar el 6,20%. Y ese es un asunto importante para destacar. Vamos a repasar los principales retos que enfrentará Alberto Fernández luego de asumir la presidencia el próximo mes de diciembre, el 10 de diciembre. Revisamos algunos hechos que sin duda son transversales. Frenar el desplome de la economía argentina provocada por la aplicación de políticas neoliberales por parte del actual gobierno. Renegociar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Detener el crecimiento de la inflación a través de la creación de un Consejo Económico y Social. Establecer precios moderados de productos básicos, la actualización real del salario en consenso con los empresarios y los sindicatos. Esto y mucho más son los desafíos de Alberto Fernández.
Y los resultados de las elecciones generales en Argentina tienen repercusiones. Revisamos esto. El Banco Central del país estableció un nuevo límite para la compra de divisas. De esto bien nos hablaba Adriana. La medida regirá desde este lunes hasta el próximo 10 de diciembre, cuando, de hecho, asuma el nuevo gobierno. El organismo oficial estableció un límite de $200 mensuales para las personas físicas que tengan cuentas bancarias y de $100 para la adquisición de divisas en efectivo. La resolución fue adoptada por el Banco Central tras realizar una reunión de carácter de urgencia. La medida implica una reducción abrupta para la compra de divisas que hasta el momento se fijaba en $10.000 mensuales. Y ahora en este panorama electoral vamos a actualizar información de Uruguay. Recordemos que la nación vecina también se medía en elecciones. Irán a una segunda vuelta tras resultados de la jornada de la víspera. Mateo Grillé, nuestro corresponsal en Montevideo, con los detalles. Mateo. Esta jornada el Consejo de Ministros de la República sesionó y valoró el resultado electoral obtenido en la jornada de ayer. En realidad hizo un estudio sobre toda la jornada electoral, pero puso el foco en el resultado obtenido por el oficialismo, que no colmó las expectativas. El Frente Amplio esperaba una votación un poco mayor a la obtenida. Finalmente tuvo un respaldo del 40.6% del electorado y el Consejo de Ministros valoró que era inferior a la que esperaban todos los ministros, que son integrantes claramente del Frente Amplio. Allí hubo voces como la del ministro de Defensa, José Bayardi, que señaló que era el resultado, o que podía leerse el resultado como el resultado, valga la redundancia, de la carencia de trabajo político hecho por el gobierno y por la fuerza política en estos años de gobierno de izquierda. Después también hubo otros balances que tuvieron que ver con la autocrítica necesaria que el Frente Amplio tiene que hacer de cara a una nueva jornada electoral el próximo 24 de noviembre, señalando que hay mensajes que la ciudadanía dio con el voto emitido en la jornada de ayer que deben ser leídos. Por ejemplo, la preocupación respecto a la seguridad ciudadana. Es de valorar que, a pesar de que la iniciativa presentada por Jorge Larrañaga, que militarizaba la seguridad pública, no alcanzó los votos requeridos, sí tuvo una alta participación y un alto respaldo ciudadano, porque llegó finalmente al 46% de respaldo. Eso da cuenta de una preocupación importante, sostenida, de parte de la sociedad uruguaya respecto al tema de la seguridad, que el gobierno quiere estudiar, y la fuerza política del Frente Amplio también quiere ver cómo se conecta con esa preocupación, porque evidentemente hay un mensaje claro de una buena parte de la ciudadanía de que hay que elaborar políticas que atiendan este problema de otra manera, o con otro énfasis, o con otra profundidad, porque no colma las expectativas de la sociedad uruguaya. También hubo análisis respecto a cómo se hace para revertir este resultado, o para acrecentar la masa de votos que el Frente Amplio precisa para ganar el cuarto gobierno, que comenzará a partir de marzo del 2020. Y en este sentido se señala que se parte en inferioridad de condiciones en cuanto al respaldo, es decir, la oposición hoy sumada tiene más respaldo que el oficialismo de cara a una segunda vuelta, así que ahora habrá que afinar estrategias para colectar los apoyos necesarios, para ver cómo se hace para dar vuelta a esta balanza que parece en principio inclinada favorablemente a la oposición, y naturalmente el oficialismo lo que quiere es revertirla para comenzar un cuarto periodo de gobierno y continuar con las políticas que se llevan adelante desde el año 2005 aquí en el Uruguay. Gracias, Mateo. Ahí está el panorama clarísimo. Irán a un balotaje con estos detalles que nos entregaba nuestro corresponsal de Montevideo. Así avanzamos. Tenemos la pregunta del día. Esperamos tu opinión. El partido de gobierno en Colombia, Centro Democrático, el del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, pierde sus principales apuestas en alcaldías y gobernaciones de Colombia. Te preguntamos a qué se debe esta derrota. Esperamos tu respuesta, tu opinión, aquí en @TemasTelesur.
Nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta Argentina. El nuevo presidente electo de este país, Alberto Fernández, decíamos que sostuvo una reunión esta mañana con el presidente Macri, quien estará ocupando la Casa Rosada hasta el próximo 10 de diciembre. Vamos a dejarlos con estas imágenes. Allí están precisamente algo que da cuenta de la coyuntura informativa. Ahí está. Ya venimos, estamos en temas del día. Volvemos a temas del día. En medio de tensiones por el asesinato sistemático de líderes sociales, este domingo en Colombia se celebraron las primeras elecciones regionales tras la firma del acuerdo de paz en 2016. Vamos a iniciar así nuestro segundo tema del día. Los resultados de los comicios anunciaban la gran derrota del uribismo en las principales ciudades de Colombia, especialmente en Bogotá, la capital. Tenemos allí quien ganó, la primera mujer en la historia del país, Claudia López, quien dio este lunes una rueda de prensa. Allí declaró que hoy mismo, este mismo lunes, empieza el empalme con la actual administración del alcalde Peñalosa. ¿Qué ha pasado además de esta rueda de prensa de la nueva alcaldesa o la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López? Conversamos a esta hora con nuestro corresponsal, precisamente en la capital, Hernán Tovar. Hernán, ¿cómo te va el panorama de esta jornada postelectoral? Tatiana, muchas gracias. Un saludo para usted y para toda la teleaudiencia de Telesur. Sí, recordarte que la abstención fue del 39.38%, una cifra alta. Históricamente oscilaba entre los 50 y el 40%. El voto en blanco superó el millón, pero también hacerte alusión a, bueno, yo lo nombrabas, Claudia López, la primera alcaldesa que eligieron los bogotanos, mujer, pero también recordarte que por parte del partido FARC, bueno, más que el partido FARC, un integrante y un excomandante de la antigua guerrilla de las FARC, fue elegido también como alcalde en el municipio de Turbaco, departamento de Bolívar. También decirte que fue elegida una indígena Misak en el municipio de Silvia, en el departamento del Cauca. Estos elementos pues son de relevancia para las elecciones, pero también decirte que hubo algunos disturbios en algunos departamentos por las inconformidades de algunos seguidores en algunas campañas. Esos departamentos fueron Chocó, Magdalena y Boyacá. Los contrincantes o los que se presentaban a las elecciones no estaban de acuerdo con los resultados en los votos. Bueno, este es el panorama que en las elecciones regionales se presentaron aquí en Colombia. También decirte que la Fiscalía habla de más de 200 denuncias por fraude electoral y que se realizaron 975 detenciones por temas como transhumancia electoral, compra de votos y otros aspectos en estas elecciones regionales. Gracias, Hernán. Ahí está el panorama postelectoral. Este lunes precisamente vamos a seguir contándole más detalles. Gracias, Hernán. Muy buenas tardes. Y más detalles que tienen que ver precisamente con la alcaldesa electa de Bogotá, con Claudia López. Ella en esta rueda de prensa destacaba la importancia de lo que significa la llegada por primera vez de una mujer a la capital colombiana. Yo no solamente me siento muy honrada en lo personal, por supuesto, para mí es un pequeño paso, pero para las mujeres de Colombia es un paso enorme ganar por primera vez la alcaldía de Bogotá. Vamos además a revisar este panorama de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas políticas en las principales ciudades del país. Tras las elecciones teníamos allí en Bogotá, queda clarísimo, Claudia López del partido Alianza Verde ganaba con el 35,23%. Es la primera mujer en llegar al segundo cargo más importante del país, hablando políticamente, después de la presidencia. Vemos también Medellín, ha sido histórico bastión del uribismo. La capital de Antioquia sorprendió la victoria del independiente Daniel Quintero, quien recibió más de 204.000 votos, representan 38,54%. Otra ciudad, capital importante en Colombia, la capital del Valle, Cali, la tercera ciudad del país. Repite el exalcalde Jorge Iván Ospina del partido Alianza Verde, con otras coaliciones obtuvo la victoria con 154.000 votos, equivalen al 37,98%. Además, el exministro de Vivienda, Jaime Pumarejo, del partido Cambio Radical, fue electo como nuevo alcalde de Barranquilla, del clan Char, con 62,48%. Además, el abogado y activista anticorrupción, William Daud Chamat, con la coalición de Salvemos a Cartagena, alcanzó la alcaldía de La Heroica
con el 29,29%. Ninguno de ellos uribistas, todos en fórmulas distintas, por eso se habla precisamente de la derrota en las principales ciudades del país, no solamente de estas, de Uribe Centro Democrático. Y de hecho, Hernán, nuestro corresponsal, también nos hablaba de algo que ya les comentamos, es la sorpresa del triunfo que fue recibida con emotividad del excombatiente de las FAREP, Guillermo Torres, conocido como Julián Conrado. Ganaba la alcaldía de Turbaco, es un importante municipio del departamento de Bolívar, pero no gana por el partido FARC, gana por Unión Patriótica Colombia Humana con el 49,69%, marcó un hito en la democracia y en el proceso de paz del país. Conrado expresó su agradecimiento a través del Twitter, allí está. Él dice: Julián Conrado, conocido como el cantante o el poeta de la paz, Turbaco, pueblo mío, gracias por tanto amor. Ahora solo pido sabiduría y ciencia para lograr entre todos los cambios que nos lleven hacia la prosperidad con valores. Amando venceremos, dice a través del Twitter Julián Conrado. Y tras los resultados de estos comicios, mediante su cuenta oficial en Twitter, el expresidente Uribe, de esto que les decíamos, reconocía su derrota a la víspera. Miren ustedes cómo lo decía, él es quien además conforma, es la cabeza más visible de Uribe Centro Democrático, pero es el partido de gobierno. Él dijo: perdimos, reconozco la derrota con humildad, la lucha por la democracia no tiene fin. Hay más hechos que son noticia, los vemos a través de nuestros corresponsales. En Ecuador, Denis Herrera. Llega una comisión de la CIDH al Ecuador para la elaboración de un informe sobre hechos relacionados con derechos humanos durante el paro nacional. Se reunirán con autoridades, periodistas, dirigentes indígenas y personas que hayan participado en las movilizaciones. Pendientes de esto. Vamos ahora hasta Bolivia con nuestro corresponsal Freddy Morales. Trabajadores mineros se movilizan a la ciudad de La Paz, a la capital política. Anuncian que permanecerán en las calles hasta que el candidato perdedor, Carlos Mesa, acepte la victoria electoral del presidente Evo Morales en primera vuelta y cesen los bloqueos en 5 ciudades. Escuchamos. Cientos de mineros del centro Colquiri llegaron a La Paz y anunciaron que se quedarán hasta que la oposición respete el resultado de las elecciones del pasado 20 de octubre, que dieron la victoria en primera vuelta al presidente Evo Morales. Los dirigentes dijeron que llegarán también trabajadores de otros distritos mineros. La Confederación Única de Campesinos instruyó el inicio del bloqueo de carreteras a nivel nacional y esa medida empezó en Santa Cruz y Potosí, también en defensa de la victoria electoral de Evo Morales. Entre tanto, la oposición política desde la semana pasada bloquea las actividades en las ciudades de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Potosí y La Paz. En La Paz este lunes bloquearon varios barrios, sobre todo en los residenciales. El candidato perdedor de los comicios, Carlos Mesa, ha convocado estas movilizaciones para desconocer el triunfo de Morales por supuesto fraude, pero al mismo tiempo rechaza que se realice una auditoría a nivel internacional del proceso electoral boliviano. Vamos ahora a Paraguay con nuestro corresponsal Osvaldo Sayas. Campesinos seguirán movilizados durante toda la semana en 7 departamentos del país. Exigen el fin de la violencia estatal contra los asentamientos campesinos y la atención del gobierno a la crisis en la producción de alimentos. Cerramos este recorrido de tuit con nuestros corresponsales. Vamos ahora con la noticia en desarrollo. Nuestro tema en desarrollo se genera en Chile. A esta hora hay fuerte represión en la capital, en Santiago. Vamos vía telefónica a conocer qué es lo que pasa con nuestra corresponsal allí, en la capital, Paola Dragni. Paola, cuéntanos lo que sucede durante esta jornada. Hola, Tati. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para toda la audiencia de Telesur. Mira, nos vinimos a resguardecer justamente al Centro de Memoria Londres 38 porque los enfrentamientos en todo el centro de Santiago a lo largo de la Alameda son impresionantes. La gente comenzó a marchar a eso de las 12 del mediodía. La consigna era llegar hasta el Palacio de la Moneda. Sin embargo, la gente no logra avanzar 20 metros y la represión con gases lacrimógenos directos a los cuerpos. Hemos sido testigos aquí de gente atropellada por carros policiales, de gente que ha recibido balines, que están siendo trasladados aquí mismo al centro de memoria.
Hay un video que no sé si ya lo han podido ver de uno de los afectados justamente atropellado por un carro policial. Es como si estuvieran desatados, Tatiana. Es una palabra poco periodística para ocuparla, pero realmente me cuesta describir lo que uno va viendo. Lamentablemente la señal está muy mala. Nadie sabe si hay interferencias o si es una saturación, pero lo cierto es que la gente no está con sus celulares transmitiendo, está tapándose de los gases. Vienen a estos puntos de recuperación como el Centro de Memoria Londres 38, donde hay enfermeros, médicos, les dan bicarbonato con agua, con magnesio para que soporten los gases, y la gente vuelve hacia la Alameda. Es impresionante la resistencia. Uno pudiera pensar que luego de toda esta campaña comunicacional que se hizo en Chile de normalización de estas demandas y de la postura que asume el gobierno de hacerse parte prácticamente de esta marcha, la gente iba a regresar a sus trabajos, pero no, lo cierto es que es todo Santiago el que está con estas manifestaciones en momentos en los cuales comienzan a llegar estas comisiones internacionales a observar las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos que hay acá en Chile, Tatiana. Así es. Mientras nos cuentas esto y tenemos las imágenes precisamente de Santiago, aquí en el wall le voy a pedir a nuestro equipo que también lo muestre. Estas son imágenes de Concepción, también de una muy fuerte represión. ¿Es un panorama país, Paola? Tatiana, es un panorama país que ha llegado incluso a lugares como Isla de Pascua. Conocimos videos de manifestaciones de Rapa Nui, esta isla lejana que pertenece al territorio chileno, donde la gente salió a marchar, igual como se ha hecho en la ciudad más grande, en el pueblo más pequeño. Hoy el presidente Sebastián Piñera intentó dar un mensaje de continuidad a esta postura que asume el viernes de haber escuchado a los chilenos, de haber pedido perdón, y hace este esperado cambio de gabinete, Tatiana, pero lo cierto es que cuando uno ve los nombres, coloquialmente los periodistas decimos que hizo como el juego de la sillita musical, porque lo cierto es que solamente 4 ministros son nuevos, el resto solo cambiaron de cartera. Y si uno analiza un poco más las demandas históricas de los chilenos, lo cierto es que no se tocó el Ministerio de Salud con el doctor Jaime Mañalich, que es un conocido nefrólogo a nivel latinoamericano por su trabajo en el mundo privado, director aquí de una clínica también privada de altísimo costo y que maneja la salud pública como si fuera salud privada. Marcela Cubillos, la polémica ministra de Educación, continúa en su cargo. La ministra de la Mujer, Isabel Pla, que no ha tenido ni siquiera una palabra para aquellas mujeres que han sido violadas en el contexto de represión policial. Así es que la verdad que este cambio de gabinete ocurre en La Moneda como en un mundo paralelo, mientras la gente a eso de las 12 del día intentaba llegar al Palacio, que es lo que ha intentado hacer todo el día entre los tiempos de sus trabajos, de sus estudios y ahora que es el horario de salida laboral. Pues lo cierto es que el centro de Santiago está repleto de gente que se mete en las callecitas pequeñas, toma fuerza, toma agua y vuelve a la Alameda, porque la consigna es llegar hasta el Palacio para que estos observadores internacionales entiendan en profundidad el nivel de violaciones a los derechos humanos que se han hecho acá. Y mientras esto ocurría a mediodía, Tatiana, también en el ex Congreso, un grupo de parlamentarios anuncia por fin esta acusación constitucional de la cual venían hablando, pero que faltaban firmas. Se juntan estas 15 firmas y finalmente el presidente Sebastián Piñera será acusado constitucionalmente. Esto implica que él debe dar cuentas ante el Congreso, si en el Congreso se vota que se acepta esta acusación, para que vaya hasta el Congreso a dar explicaciones de este estado de emergencia que habría sido decretado de forma ilegal, Tatiana. Y todo esto, como bien lo recalcas y lo recordamos nosotros, cuando llega estos representantes de Naciones Unidas, de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y dicen que estarán 4 semanas recorriendo el país. Vamos a ver al final de todo ese recorrido cuál será su conclusión. Gracias, Paola. Vamos ahora a contarles cuáles han sido sus respuestas. Allí está la pregunta que les planteábamos al inicio de Temas del Día. El partido de gobierno Centro Democrático, el del expresidente y actual senador Álvaro Uribe,
pierde sus principales apuestas en alcaldías y gobernaciones de Colombia. ¿A qué se debe esta derrota? Aquí tenemos tu respuesta. Llegaron muchas, leemos algunas, las demás las dejamos en Twitter y las publicamos. Dice Seor Mont, colombiano se cansó de este aventajado alumno de Maquiavelo y de su manera de evadir sus actos por medio de sus peones. La verdad prevalece. Avanzamos. Yamila Yepert, si despertó Chile, Colombia también puede, y que puedan hacerlo votando es una gran cosa. Gracias, Yamila. Juan Diego Vargas, es innegable que el pueblo está tomando conciencia real, está empezando a filtrar los mares de desinformación que llegan para desprestigiar a quienes representan el verdadero cambio. Con estas dos etiquetas, crece la esperanza, Colombia le dijo no al miedo. Un tuit más, Miguel A. Bolaño. Se debe a la mala gestión del presidente Duque, al descontento del pueblo colombiano por la política guerrerista y neoliberal del gobierno, por la masacre a la oposición en Colombia, a la crisis económica del país y por muchos factores. Gracias a todos ustedes por estas respuestas. Así ponemos punto final a temas del día. Será hasta la próxima. Sigan con nosotros.